Elevan cientos de globos blancos en Plaza de la Constitución en memoria de los más de 45.000 desaparecidos del conflicto armado interno. Ministerio de Gobernación suspende vacaciones de agentes de la Policía Nacional Civil de cara al incremento de hechos violentos en la capital. Personas con capacidades diferentes piden mejores condiciones de vida y mayores oportunidades. Jóvenes de Zacatepeques crean movimiento por la indignación ante los escándalos de corrupción en el gobierno. Tribunal Supremo Electoral entregará el próximo martes la reforma a la ley electoral que incluye sustanciales cambios. En internacionales, miles de personas marcharon por el centro de Londres durante una protesta contra las políticas de austeridad. Buenas noches, un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos en esta emisión dominical de Noticiero Guatevisión. En el lenguaje de señas me acompaña Doris Parada. Doris, buenas noches. Iniciamos con los acontecimientos que se convierten en noticia en nuestro país y el mundo. Es por eso que nos trasladamos hacia una zona capitalina, ya que en horas de la madrugada se dio una balacera donde dispararon en contra de una familia y en donde perecieron 2 personas, entre estas una menor de edad. Situación que lleva a los cuerpos de seguridad a suspender vacaciones de sus agentes por el incremento de actos delictivos como este registrados en los últimos días. Ayer por la noche se produjo una balacera en el interior de una iglesia evangélica en la colonia Pérez Quisasola de la zona 10 de Misco. 2 personas fallecieron, mientras 5 más resultaron heridas. De acuerdo con la hipótesis del viceministro de Gobernación, una pareja de exconvivientes discutían frente al recinto religioso y posteriormente el hombre accionó su arma de fuego en contra de la mujer y su familia. El conflicto es el haber presentado o el intentar presentar a una niña de 1 año ante una iglesia, ¿verdad? Probablemente no comparten la misma religión y eso provocó. Hay que establecer realmente cuáles eran las condiciones en las que llegó esta persona, si llegó ebria, cómo pudo haber llegado, ¿no? El representante de Gobernación manifestó que ya tienen identificado al atacante, quien sería el padre de la menor a quien presentarían en la iglesia, aunque no detallaron su nombre. Tenemos un perfil de una persona que no corresponde a un perfil de un extorsionador o de algún pandillero que se dedique al sicariato. ¿Cuál es ese perfil? Mire, el perfil de una persona es un perfil normal. Es una persona que llegó y platicó con una mujer afuera de la iglesia y que posteriormente ingresa y acciona su arma de fuego. Debido a los últimos acontecimientos, el Ministerio de Gobernación instalará mañana unas mesas de crisis en materia de seguridad. Además, suspenderá vacaciones de los agentes policíacos en los departamentos de Escuintla, Petén y Guatemala, por unas elecciones en paz. Dulce Rivera y Pablo Alvarado. Y el cielo en la Plaza de la Constitución se llenó de globos blancos en memoria de los más de 45.000 desaparecidos del conflicto armado interno. Hoy precisamente se conmemora el Día contra la Desaparición Forzada en Guatemala. Todos a soltar los globos, compañeros y compañeras, en homenaje a los más de 45.000 hombres y mujeres detenidos, desaparecidos. Vamos a gritar sus nombres, los nombres de los que se sepan. Oliverio Castañeda de León, presente en la lucha. Alberto Fuentes Mur, presente en la lucha. Rogelia Cruz, presente en la lucha. Cada año, los más de 45.000 desaparecidos del conflicto armado interno son recordados y cada conmemoración refleja el descuido estatal por resarcir a las víctimas. Hay muchas organizaciones que incluso han llevado al Congreso iniciativas para lograr una ley sobre los desaparecidos y la desaparición forzada y hasta el momento no se ha tenido respuesta. Lamentablemente, paralelo a este esfuerzo de la sociedad civil o de los familiares de las víctimas, hemos tenido resultados contrarios en los tribunales de justicia, donde un reducido grupo de abogados corruptos
con amplios intereses económicos vinculados, como ya lo hemos estado viendo en este contexto, a personajes claves del sistema de justicia de Guatemala, se han dado a la tarea de boicotear, de parar, de detener, de imposibilitar el avance de procesos jurídicos por desaparición forzada, por crímenes de guerra, por crímenes de lesa humanidad, por genocidio, por tortura y por violencia sexual. Devolverle la dignidad y los restos a sus seres queridos lleva implícito la recuperación de sus ideas transformadoras de lucha, que fue la razón fundamental de que el ejército de Guatemala los haya detenido y desaparecido o los haya masacrado. Si usted tiene un familiar desaparecido durante esta época oscura del país, puede acudir a la Fundación de Antropología Forense o a cualquier organización de desaparecidos para que le faciliten realizarse un examen de ADN. Por unas elecciones en paz, Claudia Ramírez y Luis Sacché. Mientras tanto, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad conmemoró 70 años de creación, de los cuales 41 lleva funcionando en Guatemala. Hoy sus beneficiados salieron en un alegre desfile en el centro histórico de la ciudad. Además de conmemorar el aniversario 70 de su fundación a nivel mundial, la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad desfiló en el centro histórico, a fin de sensibilizar a los guatemaltecos, pues este grupo de personas cada día es más vulnerable a burlas, discriminación e intolerancia. Les niegan el estudio, les niegan a que se preparen para un trabajo. Entonces en Fraternidad lo que les damos es de que tienen una oportunidad, que son personas, que son seres humanos y que valen como tales y que pueden ser como cualquier otra persona y se pueden insertar en el área laboral, en el área profesional o en cualquier lado que se quieran ellos disponer, pues, ¿verdad? La fraternidad es ecuménica, no tiene sede física, pero puede ser encontrada en internet, donde informan sobre sus reuniones semanales en diversas iglesias del país. Por unas elecciones en paz, Gladys Ramírez y Luis Sacché. Una nueva jornada de protestas se vivió el sábado en el Parque Central. Guatemaltecos se unieron para pedir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y un alto a la corrupción. Ese es el resumen de lo más destacado del movimiento. Los guatemaltecos nuevamente atendieron el llamado para manifestar en contra de la corrupción y pedir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Cientos de personas se concentraron en el Parque Central. Y esta es la ecuación de la corrupción. Sería si A es igual a B y B es igual a C, C es igual a A. Es decir, que no hay diferencia en los jefes de la línea. Este señor es el que estamos pidiendo que renuncie también. Múltiples carteles criticaban a la abogada Karen Fisher, quien interpuso un amparo en la Corte de Constitucionalidad a favor del mandatario para detener el proceso de antejuicio, pero también reprobaban a los magistrados de la Alta Corte, quienes otorgaron el amparo. Por eso estamos acá, porque no puede ser que una abogada, y aún con todas las inconstitucionales que esto muestra, no puede ser que ahí sí la CC responde a favor de una persona para seguir generando esa impunidad y para proteger intereses de ciertos sectores. Que se le juzgue si tiene que ser juzgado, y me parece una ridiculez el amparo que acaban de poner para que se le quite el antejuicio. Si es un proceso constitucional, que se siga y que se pruebe. Los manifestantes también solicitaron un alto a la corrupción, pues aseguran que ese dinero puede ser utilizado para servicios básicos. Y es una corrupción horrible. Y en el interior del país la gente se está muriendo de hambre y los niños también. No es justo que nos estén robando tantísimo. Creo que es tiempo que se vayan y que dejen gente honrada al mando del gobierno. Durante la protesta, un grupo de estudiantes universitarios colocaron una exposición fotográfica en la que mostraron parte de la historia del país. Tenemos estas fotos del libro Guatemala Eterna Primavera, Eterna Tiranía, dándole a conocer a la población lo que realmente es la historia de Guatemala, los actos que han sido negados vilmente ante la Corte Suprema de Justicia y ante las leyes que nos quieren hacer creer que en Guatemala no hubo genocidio. Pero ante estas pruebas, ante estas fotografías, creo que es imposible negar que en Guatemala no ha existido genocidio contra el pueblo Ixil. Con esta manifestación, suman 9 los sábados consecutivos en los que miles de guatemaltecos se unen para pedir la renuncia de los corruptos e insistir en reformas al sistema político. De no darse los cambios ni la dimisión del presidente Otto Pérez Molina, las protestas podrían continuar. Por unas elecciones en paz, Dulce Rivera y Pablo Alvarado.
Y un movimiento histórico organizado por jóvenes de Zacatepeques tuvo lugar en Antigua Guatemala. La iniciativa nace por la indignación ante los escándalos de corrupción en el gobierno, así como generar cambios de actitud en la sociedad guatemalteca. La marcha comenzó después de mediodía e inició en el Parque Jocotenango. Luego se desplazó por calles de la Antigua Guatemala hasta llegar al Palacio de los Capitanes Generales, frente al Parque Central, donde realizaron diversos pronunciamientos en contra de la actual administración municipal y nacional. La manifestación juvenil constituye el primer paso para una organización más fuerte y mejor articulada de este grueso de la población, afirmaron los convocadores de Manifiesta Cívica. Es un movimiento que trata de articular diversas organizaciones juveniles del departamento de Zacatepeques. Hoy es el primer evento y la intención es articular estas juventudes a través del arte, la lúdica y la manifestación pacífica. Lo hicimos acá por ser la cabecera, digamos, departamental, ¿verdad? Pero nuestra intención es también diversificarlo bastante y tomar, digamos, que otros sectores juveniles de otros municipios se unan en este movimiento. En el desarrollo de la actividad también, el grupo de manifestantes pidió la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, entre otras exigencias. El aglutinamiento de diferentes estratos sociales de juventud ha sido considerado como algo histórico en la manifestación, que usó principalmente las redes sociales para convocar a esta demostración juvenil de inconformidad. Creemos que es histórico por el hecho de que principalmente son las comunidades periféricas, digamos, del departamento de Zacatepeques las que están articulando el movimiento. Obviamente aquí estamos haciéndolo en el centro y hay organizaciones del centro del departamento, las de la Antigua. Los recursos para llevar a conclusión el proyecto de Manifiesta Cívica viene de cada uno de sus integrantes. Que cada sesión, cada jueves damos 5 quetzales. Y a raíz de eso empezamos a tener una pequeña caja chica que nos permite hacer cuestiones como la manta que estás viendo hoy, que fue totalmente fabricada por nosotros, o cada quien elabora su propio cartel con productos muy baratos. Casualmente, una pareja de recién casados participó bailando al ritmo de la música tocada por los jóvenes. Al finalizar encendieron candelas que figuran la esperanza que se tiene del movimiento popular de los jóvenes, como también dar luz para que se den los cambios en el sistema gubernamental. Por una Guatemala en paz, Marvin Pérez y Lot Álvarez. Es momento de un importante encuentro con los anunciantes, pero regresaremos para mostrarle cómo miles de personas marchan contra la austeridad en Londres, el panorama internacional, con muchos temas de interés.